Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. Los rasguños de la arena. Deben saberlo, sí, deben escuchar lo que me pasó en San Pedro de la Pólvora, aunque les cueste creerlo. Me llamo Mateo, y mi rancho, mi pequeño y viejo refugio, está perdido en el corazón del desierto sonorense, donde el silencio es el rey y las estrellas son la única compañía verdadera. Siempre ha sido así, una vida de soledad tranquila, cuidando mis chivas y mis gallinas, sintiendo el sol en la piel y el viento cargado de arena contándome viejas historias. Nunca me imaginé que esa paz se desmoronaría, que el mismo desierto que me había cobijado, un día me entregaría a un horror que aún hoy me despierta con el corazón desbocado. La noche que todo comenzó, el cielo se desprendió. No era una tormenta común, de esas que el desierto a veces nos regala con relámpagos furiosos y aguaceros cortos. Esta era distinta, una furia divina. El aire espeso y pesado, los truenos retumbando en las entrañas de la tierra como si el mundo se estuviera abriendo. El viento aullaba como 1000 lobos hambrientos, arrastrando consigo la arena fina que se metía por cada rendija, pintando mi hogar de un color ocre y fantasmal. Estaba cenando como de costumbre, frijoles y tortillas, con el candil parpadeando, cuando escuché un golpe en la puerta. Un golpe débil al principio, casi ahogado por la tormenta, que pensé sería el viento jugando. Pero luego otro y otro, con una desesperación que no podía ignorar. Dejé mi plato y caminé despacio hacia la entrada, sintiendo ya una punzada de inquietud. ¿Quién podría estar allá afuera en medio de semejante tempestad, tan lejos de todo? Al abrir, el viento me abofeteó con fuerza, y ahí las vi. 2 sombras, acurrucadas contra el marco, empapadas hasta los huesos, con los ojos grandes y perdidos. Eran 2 muchachas, Isabela y Camila, según dijeron después, aunque sus nombres apenas salieron de sus labios temblorosos. Parecían salidas de una pesadilla, delgadas, pálidas, con ropas andrajosas que se les pegaban al cuerpo. Sus rostros estaban sucios de lodo y lágrimas, y el miedo las había esculpido de una manera que nunca había visto. «Por favor, señor», susurró la mayor, Isabela, con una voz apenas audible. «Huimos. Necesitamos ayuda». No había duda en sus ojos, solo terror puro. Las hice pasar sin pensarlo 2 veces, mi instinto de humanidad superando cualquier precaución. Mi rancho es humilde, pero era un refugio cálido y seco para esas almas perdidas en la furia del desierto. Les di unas mantas viejas, algo de café caliente y unas cuantas tortillas, mientras la tormenta continuaba su danza macabra afuera. Me contaron una historia fragmentada, entre sorbos y temblores, de un cártel que las perseguía, de gente mala que quería hacerles daño, de huir sin rumbo, de perderse en la inmensidad del desierto. Sentí lástima por ellas, una profunda compasión por su juventud y su sufrimiento. Pero había algo en sus ojos que no encajaba con la historia. Una chispa de algo más antiguo, más profundo que el miedo a los hombres. Era como si el propio desierto les hubiera dejado una marca, no solo en sus ropas o su piel, sino en sus almas. Al día siguiente, la tormenta amainó, dejando un aire fresco y limpio, un cielo de un azul intenso y el desierto mojado y vibrante. Las muchachas seguían aterrorizadas, negándose a salir del rancho. Se movían como sombras, casi en silencio, y aunque intenté ser amable, sus respuestas eran siempre evasivas, sus miradas esquivas. Fue entonces cuando empecé a notar las cosas extrañas. Lo primero fue el espejo. Tenía yo un viejo espejo en el cuarto principal, uno de esos con un marco de madera tallada que había heredado de mi abuela. Las encontré a ambas una mañana, con una tela sucia cubriéndolo por completo. ¿Por qué hicieron eso?
Les pregunté señalando la tela. Isabela se encogió, sus ojos fijos en el suelo. No nos gusta vernos, señor. Es mejor así. Camila asintió con una expresión de dolor que me dejó sin palabras. Parecía una superstición, un capricho de su miedo, así que lo dejé pasar, aunque me pareció inusual, muy inusual. Después, sus brazos habían estado cubiertos por la ropa mojada la primera noche, pero a medida que pasaban los días y se secaban, vi las marcas. Eran como cortes, profundos y simétricos, que le subían por los antebrazos. No parecían golpes ni cicatrices de peleas. Eran líneas limpias, casi artísticas en su precisión, como si algo afilado, una garra o una cuchilla, las hubiera trazado con intención. ¿Qué les pasó?, les pregunté un día, con el ceño fruncido. Camila se cubrió rápidamente los brazos con las mangas de su blusa. Isabela respondió con voz tensa, que eran heridas viejas, decaídas en el camino. Pero la mentira era evidente en el temblor de sus labios. Esas marcas no eran decaídas, lo sabía. Eran algo más oscuro, algo deliberado. El tiempo se arrastraba, el sol abrasador volvió a su dominio, y las noches eran frías y estrelladas. El silencio del desierto se sentía distinto ahora, no tan reconfortante. De vez en cuando, el viento traía sonidos extraños, no el aullido familiar de los coyotes, sino algo más grave, más resonante, como un lamento profundo, que se alzaba y caía, se mezclaba con el aire y me ponía los pelos de punta. Les pregunté si escuchaban algo, si era el cártel que las buscaba. Ellas negaron con la cabeza, sus ojos agrandados por el terror, pero no pronunciaron palabra, solo se abrazaban, temblorosas, y susurraban cosas en una lengua que no entendía, una letanía de miedo. Mi viejo perro, el Choco, un mestizo fiel y valiente, empezó a comportarse de forma extraña. Lloriqueaba por las noches, pegado a mis piernas, y se negaba a salir del rancho. Sus orejas estaban siempre erguidas, sus ojos fijos en la oscuridad exterior, gruñendo a las sombras que solo él parecía ver. A veces, ladraba con una furia inusitada hacia la vastedad del desierto, un ladrido que terminaba en un gemido lastimero. Era como si el Choco supiera lo que yo apenas empezaba a sospechar. Una noche, la luna llena brillaba en el firmamento con una luz fría y plateada, inundando el rancho de una claridad casi irreal. Me había levantado para beber agua cuando vi a Isabela de pie junto a la ventana, absorta, sus brazos desnudos bajo la luz lunar. La curiosidad me picó y me acerqué despacio, sin hacer ruido. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Las marcas en sus brazos, bajo la luz de la luna, no eran solo cicatrices. Palpitaban. Eran líneas oscuras, como venas hinchadas, que latían con un pulso lento y rítmico, como si algo vivo se moviera bajo su piel. No era una ilusión óptica, lo juro. Eran como heridas que respiraban. Me quedé paralizado, el vaso de agua resbalándose de mis dedos y estrellándose contra el suelo de tierra. El estruendo resonando en el silencio de la noche. Isabela se giró bruscamente, sus ojos negros y dilatados por el miedo, no solo por verme a mí, sino por algo más, un conocimiento, una aceptación. «Señor Mateo», susurró, su voz rota, «no son hombres los que nos persiguen». Esa noche, bajo la luz espectral de la luna, Isabela me confesó la verdad, o al menos parte de ella. No huían de un cártel de narcotraficantes, no eran las balas lo que temían. Huían de algo mucho más antiguo y siniestro, de una adoración oculta en las profundidades del desierto, de un culto que exigía sacrificios. Habló de el que espera en la arena, una entidad sin forma, un hambre primordial que habitaba las rocas y las dunas. Su culto, sus seguidores, no usaban vehículos, se movían a pie como sombras, y sus aullidos no eran de lobos, sino los cánticos deshumanizados de los fieles, buscando a las fugitivas. Las marcas en sus brazos, me explicó, eran promesas, votos de sangre. Ellas eran parte del sacrificio, pero habían escapado, o lo intentaban. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo.
desmoronando mi mundo de verdades sencillas. El miedo que sentía no era ya el de un anciano asustado, sino el pavor primario ante lo desconocido, lo irracional. Los aullidos que el viento traía ahora me parecían llamados, invocaciones, cada vez más cercanas, cada vez más insistentes. El choco ladraba sin cesar hacia el horizonte, un ladrido que ya no era de advertencia, sino de desesperación. Los días siguientes fueron una agonía. No podíamos salir, no podíamos quedarnos. La sensación de ser observados era palpable, densa, como el aire antes de una tormenta de arena. Ellas se encerraron en su cuarto, negándose a comer, susurrando y rezando en esa lengua extraña. Yo me quedé en la sala, con mi escopeta, inútil contra lo que se acercaba. Una tarde, cuando el sol empezaba a teñir el desierto de tonos anaranjados y morados, el silencio se rompió. No fue un aullido distante, sino un coro, cercano, ominoso, que venía de todas partes. Voces guturales, desgarradoras, que resonaban en las colinas de arena. Ya no eran susurrantes, eran un clamor. Miré por la ventana. No vi nada, solo la inmensidad del desierto, pero sentí su presencia, su avance inexorable. Eran muchas, se movían a pie, sombras difuminadas por el crepúsculo. No hubo un ataque, no hubo una pelea, solo un silencio repentino que se apoderó de todo, más aterrador que cualquier grito. El choco se cayó. Las muchachas, en su cuarto, también. Me arrastré por el suelo, mi corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho, hasta su puerta. Estaba entreabierta. Me asomé. El espejo seguía cubierto, pero la ventana estaba abierta de par en par. Y el viento, ese viento de 1000 lobos, soplaba a través de ella. El cuarto estaba vacío. Ellas se habían ido. No había rastro de forcejeo, ni de lucha. Simplemente se habían desvanecido, como si la arena misma se las hubiera tragado. Salí del rancho al amanecer, con el desierto bañado en la luz fría de la mañana. No había huellas, no había rastro, solo el silencio y el viento llevando consigo un eco casi imperceptible, un lamento que ahora sabía, venía de lo profundo de la tierra. Regresé a mi rancho, y el espejo seguía cubierto. Nunca más lo destapé. Y el choco, mi fiel compañero, desapareció. Desde entonces, el desierto no es el mismo para mí. Sus silencios son más pesados, sus sombras más largas. Cada atardecer, cuando el sol se esconde tras las dunas, creo escuchar esos aullidos, esa letanía primordial que me dice que el que espera en la arena no solo espera, sino que toma. Y a veces, en las noches de luna llena, cuando el rancho está bañado en esa luz fría y plateada, me parece sentir una extraña pulsación bajo mi propia piel, en mis brazos. Una sensación que me deja inquieto, vacío, sabiendo que uno nunca escapa realmente de las garras de lo antiguo, de lo que acecha bajo la arena de San Pedro de la Pólvora. Y ahora, ustedes también lo saben. La curva de la mujer perromira. Sé lo que debes estar pensando ahora mismo, y te aseguro que cada palabra que estoy a punto de contarte es tan real como el asfalto bajo tus pies, o al menos, tan real como lo que me queda de mi propia realidad. No pido que me creas, solo que escuches, porque a veces, contar estas cosas es la única forma de no volverse completamente loco. ¿Sabes? Era una noche como cualquier otra, o eso creía yo, hace ya no sé cuánto tiempo. El tiempo se volvió una cosa maleable después de aquello, una masa viscosa que se estira y se encoge sin control. Yo era chofer de tráiler, Rogelio me llamo, aunque ahora casi nadie me llama por mi nombre. Llevaba carga de Aguascalientes a Torreón, una ruta que conocía como la palma de mi mano. Cientos de veces había recorrido esas carreteras polvorientas de Zacatecas bajo el sol implacable o la luna indiferente. Pero esa vez decidí ahorrarme unas horas y un buen dinero del peaje. Había un atajo, una brecha de terracería que un viejo colega me había recomendado. Te saca rápido, Rogelio, no más que está solita, no hay ni un alma por ahí, me dijo. Y sí, solitaria estaba,
demasiado solitaria. El sol apenas se había puesto, tiñendo el horizonte de esos rojos y naranjas encendidos que solo se ven en el desierto, cuando giré mi gigante por ese camino de grava. La camioneta levantó una estela de polvo rojizo que se dispersaba lentamente en el aire caliente. El motor ronroneaba con su ritmo habitual, un sonido reconfortante que solía ahogar cualquier pensamiento inquietante. Pero esa noche, el rugido del diésel sonaba distinto, más agudo, más impaciente, como si la máquina misma sintiera una urgencia que yo aún no percibía. El cielo se oscureció rápidamente, y la luna, una uña brillante en el firmamento, apenas ofrecía luz. Solo los faros de mi camión cortaban la penumbra, revelando un paisaje monótono de mezquites y nopales, sombras recortadas contra el vacío. El aire se había enfriado un poco, pero seguía siendo denso, con ese olor a tierra seca y polvo milenario. Pasaron los kilómetros, y la ansiedad empezó a picar. Había tomado otros atajos antes, pero este se sentía diferente. Una especie de silencio pesado se había instalado en la cabina, un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia palpable, opresiva. Era como si el propio desierto estuviera conteniendo el aliento, esperando. Empecé a sentir un frío que no venía del aire acondicionado, sino de adentro, un escalofrío que me recorría la espalda. Mis ojos se movían de un lado a otro, escudriñando la oscuridad más allá del haz de luz, buscando algo que no sabía qué era, pero que intuía estaba ahí. Fue entonces, a lo lejos, en medio de la nada, donde la luz de mis faros tropezó con algo. Al principio, pensé que era un animal, quizá un venado o un coyote solitario, pero a medida que me acercaba, la silueta se hizo más definida, más extraña. Había una figura encorvada en el centro del camino, y a su alrededor, una manada. No eran perros comunes, no, eran coyotes, de esos flacos y astutos que se mueven como fantasmas entre los arbustos espinosos. Calculé unos 10, quizá 12, todos quietos, observando. Ninguno corría, ninguno ladraba, solo estaban ahí, inmóviles, como si la figura central fuera su ancla en aquel paisaje desolado. Bajé la velocidad, mi pie pisando el freno con una cautela que no recordaba haber sentido antes. La figura seguía inmóvil, y los coyotes también, sus ojos brillando como brasas rojas al reflejar la luz. Sentí un nudo en el estómago. La curiosidad, y quizá una pizca de miedo, me impulsaron a encender las luces altas. El potente chorro de luz blanca inundó el camino, borrando las sombras y exponiendo la escena en toda su cruda realidad. Y lo que vi se me quedó grabado en la retina, se me metió en los huesos y en el alma, y no me ha dejado desde entonces. La figura era una mujer anciana, sí, o al menos eso parecía a primera vista. Su cabello, o lo poco que le quedaba, era blanco y ralo, desordenado. Estaba encorvada, casi a 4 patas, con las ropas rasgadas y sucias, cubiertas de polvo. Su piel era una red de arrugas, curtida por el sol y el tiempo, con un tono terroso. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Fue su rostro, sus ojos. Cuando la luz la alcanzó de lleno, ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos no eran los de una persona normal, eran de un color ámbar profundo, casi dorado, y reflejaban la luz de mis faros con la misma intensidad felina de los coyotes que la rodeaban. No había miedo en su mirada, no había confusión, solo una fijeza animal, antigua, salvaje. Era una mirada que no te veía a ti, Rogelio el camionero, sino que veía a la presa, a la carne que pasaba frente a ella, y entonces una sonrisa que no era humana, una mueca donde los dientes parecían demasiado largos, demasiado afilados en aquella boca desdentada. Un escalofrío glacial me recorrió de la cabeza a los pies. Era el tipo de frío que te congela los pensamientos, que te paraliza. Mi mente gritaba que no era real, que era una ilusión de la noche, de la fatiga, pero mis ojos la veían, y mis oídos casi podían escuchar el silencio ensordecedor que ella emitía. Los coyotes a su alrededor, aquellos depredadores del desierto, no le gruñían, no la amenazaban. Permanecían quietos,
observando con ella como una extensión de su propia voluntad, como si ella fuera la alfa, la líder de esa manada de sombras y colmillos. En ese momento, la razón me abandonó por completo. Mis manos temblaban en el volante. Había escuchado historias, claro, habladurías en las paradas de camiones, cuentos viejos de abuelas en los pueblos, de nahuales, de seres que pueden cambiar de forma, que caminan entre los mundos. Siempre las había descartado como simples leyendas para asustar a los niños. Pero esa noche, esa mujer en medio de la carretera solitaria de Zacatecas, con sus ojos de gato y su guardia de coyotes, no era una leyenda. Era real, palpable, y me estaba mirando. Impulsado por un terror primordial, mi pie pisó el acelerador a fondo. El motor rugió, y el camión se lanzó hacia adelante, dejando atrás una nube de polvo y mi propio aliento contenido. Miré por el espejo retrovisor, esperando verla desaparecer, disolverse en la oscuridad como un mal sueño. Pero no desapareció. Lo que vi en el espejo me persigue hasta en mis sueños más profundos y en mis vigilias más lúcidas. La mujer, aquella anciana encorvada, se lanzó sobre sus 4 extremidades. No corría como una persona que se agacha, no. Se movía como un animal, con una agilidad imposible, sus articulaciones retorciéndose de forma antinatural, y lo que es más aterrador, corría a la misma velocidad que mi camión. Un monstruo de varias toneladas que devoraba el camino. Sus manos, que parecían garras, golpeaban el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Sus ojos ámbar seguían fijos en mí, sin parpadear. Los coyotes corrían a su lado, formando una escolta silenciosa, sus sombras danzando junto a la suya. El terror se transformó en pánico puro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. El sudor frío me empapaba la ropa. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El camino se sentía interminable, cada metro una eternidad. No podía perderla de vista por el espejo, pero tampoco podía dejar de mirar, hipnotizado por la grotesca persecución. Esa cosa, esa mujer animal, no se cansaba, no aminoraba el paso. Sus jadeos, si es que jadeaba, no eran audibles, pero sentía su presencia acechando, cada vez más cerca, cada vez más insistente. No sé cuánto tiempo duró aquello, podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. El tiempo, te digo, se había quebrado. Solo recuerdo el motor bramando, el chirrido de la grava bajo mis ruedas y esa figura inhumana persiguiéndome, reflejada en el pequeño espejo. La vista de sus ojos brillando en la oscuridad, cada vez que la luz de mis luces alcanzaba ese reflejo, era como una punzada de hielo directo al cerebro. Su sonrisa, aquella mueca sin alegría, parecía estirarse, volverse más amplia con cada segundo que pasaba. Finalmente, vi las luces distantes del siguiente pueblo, un pequeño caserío en medio de la nada, pero en ese momento me pareció la entrada al paraíso. Pisé el acelerador una última vez, con la esperanza de que la civilización la ahuyentara. Y así fue. Justo cuando las primeras luces amarillentas de las casas empezaron a delinear la silueta de los edificios, la figura se detuvo. Así, de repente, como si una barrera invisible la hubiera frenado. Se quedó ahí, a la orilla del camino de terracería, bajo la penumbra, inmóvil otra vez, con sus coyotes a su lado, observando cómo me alejaba. No me detuve hasta llegar a la gasolinera del pueblo. Estacioné mi camión de cualquier manera. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía bajarme. Un viejo que estaba sentado en una silla de plástico, fumando un cigarrillo, me miró con curiosidad. Mis manos seguían temblorosas. Mi cara debía ser un poema de terror y agotamiento. «¿Qué le pasó, joven? ¿Vio algo en el camino?», preguntó el viejo, con una voz rasposa que sonaba como el crujido de hojas secas. Yo tartamudeé, intentando armar las palabras. Una mujer, en la brecha, con coyotes. El viejo asintió lentamente, como si yo estuviera confirmando algo que él ya sabía. Exhaló una bocanada de humo y sus ojos se clavaron en los míos. «Ah, ya. ¿Vio a la nahuala entonces?»,
No es la primera vez que se aparece por esos lares. Le gusta cazar a los que no respetan el camino. La nahuala. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. La leyenda, el rumor, el miedo que había desestimado. Ahora tenía un nombre, una realidad ineludible. Pregunté por qué quería. El viejo solo encogió los hombros. Ella solo está. Y a veces, cuando tiene hambre, o cuando la gente se mete en su territorio, pues busca compañía para la noche. Ya lleva años así, asustando y a veces no solo asustando. Pasé el resto de la noche en la estación de servicio, bebiendo café amargo y tratando de conciliar el sueño, pero cada sombra, cada crujido del viento, me traía de vuelta la imagen de sus ojos ámbar. Al amanecer, cuando el sol empezó a pintar el cielo con tonos más amables, sentí una necesidad imperiosa de revisar mi camión, una necesidad que me carcomía. Caminé hacia las ruedas, con el corazón latiéndome con una velocidad antinatural, y allí estaban, en el caucho grueso de los neumáticos traseros, justo donde el barro y el polvo se habían acumulado, había una serie de marcas. No eran rasguños de piedras, ni cortes de ramas. Eran marcas de mordidas, pequeñas, sí, pero profundas. Y la forma de las dentadas era inconfundible. No eran de animal, eran de dientes humanos, o de lo que parecían ser dientes humanos. Afilados y espaciados de una manera que me revolvía el estómago. Ahí estaban, la prueba, la evidencia innegable de que no había soñado, que no había sido una alucinación por la fatiga. Ella había estado tan cerca que sus dientes habían rozado mi camión, y la idea de que lo que ella mordía no era el caucho, sino quizás lo que iba dentro, o lo que iba en el caucho, me dejó un sabor metálico en la boca. Desde aquella noche, ya no soy el mismo Rogelio. Ya no conduzco de noche, si puedo evitarlo. Y si lo hago, nunca, bajo ninguna circunstancia, tomo un atajo. Siempre el camino principal, no importa el peaje. Porque sé que hay cosas en el desierto, en esas carreteras olvidadas de Zacatecas, que no pertenecen al mundo de los hombres. Y hay una mujer con ojos de gato y dientes humanos, que aún acecha en la oscuridad, esperando en la curva, escuchando el rugido de los motores que osan invadir su territorio. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, o cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, creo que puedo escucharla, no con mis oídos, sino con algo más profundo, algo que ella despertó en mí, un llamado, un susurro que te dice que ella sigue ahí, y que un día, quizá, decida que su casa no ha terminado. El camino ya no es un simple camino para mí. Es un velo fino que separa lo que conocemos de lo que no queremos conocer. Y a veces, solo a veces, siento que ese velo se transparenta y ella me mira, siempre me mira. La casona del aire quebrado. Vine buscando el silencio, una tregua del estruendo citadino, una inspiración para mi próxima obra arquitectónica, o quizás solo la oportunidad de perderme un poco, de encontrarme en la inmensidad. Elegí San Luis Potosí, la parte alta del desierto, cerca de la mística Real de 14, pero lo suficientemente alejado para que los ecos del turismo no llegaran a distorsionar la quietud. La casona del desierto, así se llamaba. Era un antiguo casco de hacienda, desolado y majestuoso, transformado en una posada rústica. Sus muros de adobe grueso prometían una paz inquebrantable, una barrera contra el mundo. Recuerdo la llegada. El sol de la tarde lamía el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados imposibles. El camino de terracería levantaba nubes de polvo ocre que se pegaban a todo. Al fin, la casona apareció, una silueta imponente contra el crepúsculo, rodeada de nopales y biznagas. Un viejo, don Esteban, me recibió con una sonrisa cansada y unas llaves oxidadas. Su voz era un murmullo arrastrado por el viento seco del altiplano. La habitación, amplia y fresca, olía a tierra húmeda y a tiempos pasados. Tenía un techo alto, vigas de madera oscura y una ventana estrecha que miraba hacia un patio interior, donde un solitario maguey se erguía estoico. La noche cayó como un telón pesado, y con ella,
un silencio que era casi palpable, roto solo por el susurro del viento entre los muros y el canto lejano de algún coyote. Era exactamente lo que había buscado, o eso creía. Los primeros días fueron idílicos. Dibujaba bocetos, leía viejos libros sobre arquitectura colonial, exploraba los rincones polvorientos de la hacienda. Por las noches, el cielo se abría en un manto de estrellas tan denso que parecía poder tocarse. Sentía cómo la tensión abandonaba mi cuerpo, cómo mi mente se aclaraba. Dormía profundamente, o al menos, al principio. Fue la tercera noche, creo. Un sonido, sutil, casi imperceptible, como el roce de una hoja seca sobre el pavimento, o el crujido de la madera vieja. Lo atribuí al viento, a las tuberías antiguas, a la misma casona que se asentaba bajo el peso del tiempo. No le di importancia, me volví a dormir. Pero el sonido se repitió. Y a la noche siguiente, y la siguiente, empezó a hacerse más persistente, más definido. Un ritmo suave, constante. No era el viento, no era la madera. Parecía venir de algún lugar dentro de mi propia habitación, pero se extendía por las paredes, por el techo, como si el sonido fuera parte de la estructura misma. Me sentaba en la cama, en la oscuridad, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, y escuchaba. Era un jadeo, una respiración. Al principio, mi mente lógica buscó explicaciones. ¿Un animal? ¿Un gato? Quizás. ¿Atrapado en algún muro? Fui con don Esteban a la mañana siguiente. Le pregunté si había animales en los techos. Me miró con esos ojos viejos, velados por el tiempo, y negó con la cabeza lentamente. No, mijo, aquí no hay ratones ni gatos. Los coyotes se los llevan si se acercan mucho. Su respuesta, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mi incomodidad. Esa noche, la respiración era más clara, más cercana. Parecía venir del techo, de una rejilla de ventilación antigua, de metal oxidado, ubicada en la parte más alta de la pared, cerca del punto donde el techo se unía. Estaba tan empolvada y olvidada que la había tomado por un elemento decorativo más, una herencia de algún sistema de ventilación de antaño, ahora sellado. Me levanté, encendí la linterna de mi celular y apunté hacia ella. Parecía completamente cerrada, cubierta por una densa capa de telarañas y polvo. Es mi imaginación, me dije. El silencio del desierto me está jugando una mala pasada. Me está volviendo loco. Pero la respiración continuó. Y con ella, otra cosa. Empezaron a suceder pequeñas anomalías. Mi cepillo de dientes, que siempre dejaba en el vaso del lavabo, apareció sobre la almohada, empapado. Mi anillo de plata, un regalo de mi madre, lo encontré dentro de mi zapato. Objetos pequeños, insignificantes, pero cuya descolocación me hacía dudar de mi memoria, de mi propia cordura. Revisaba mi cuarto antes de salir. Mentalmente anotaba la posición de las cosas, y al regresar, siempre había algo fuera de lugar. No eran robos, no tenía sentido. Era un juego. La sensación de ser observado se volvió una constante. Sentía su peso sobre mí, como una manta helada. No podía ver nada, pero sabía que estaba ahí. Me duchaba con la puerta del baño entreabierta. Me vestía de espaldas a la ventana. Me sentía vulnerable, expuesto, como un insecto bajo un microscopio. La casona, que antes me había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Una tarde, me armé de valor o de desesperación, no lo sé. La respiración era tan intensa que sentía el aire moviéndose, caliente y húmedo, aunque la rejilla permanecía inmóvil. Puse una silla sobre la mesa y me subí con mi celular en mano, listo para filmar, para probar que no estaba delirando. Limpié con un pañuelo la gruesa capa de polvo de la rejilla. La luz de mi celular, potente, iluminó el metal oxidado, y entonces lo vi. La rejilla no estaba sellada, estaba desatornillada. Los pequeños tornillos de cabeza plana que deberían asegurarla a la pared colgaban flojos, o se habían caído del todo, dejando un espacio apenas perceptible entre el marco de la rejilla y el muro. Y a través de esa rendija, esa pequeña oscuridad, vi algo,
No era la oscuridad profunda de un ducto de ventilación, no. Era una negrura distinta, una que parecía absorber la luz. Y en medio de esa negrura, un punto, un brillo. Acerqué más el celular, temblándome la mano. Y el brillo se movió. Se enfocó en mí. Era un ojo humano. Grande, oscuro, inmóvil. No parpadeaba. Solo me miraba, con una intensidad gélida que me atravesó hasta los huesos. No había miedo en esa mirada, solo una curiosidad abisal, antigua. La respiración se detuvo por un instante, un silencio ahogado, y luego volvió, más fuerte, como un resoplido satisfecho. Me caí de la silla, el celular resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo de ladrillo. No me importó el dolor, no me importó el teléfono. Me arrastré lejos de la pared, hasta el rincón más alejado de la habitación, acurrucándome como un niño asustado. Lloré de puro terror, de la humillación de saber que no estaba solo, que había algo allí, en la oscuridad, compartiendo mi espacio, mirándome, respirando conmigo. Cuando el sol asomó por el horizonte, una luz débil y pálida, me levanté. Mi cuerpo dolía, mi garganta estaba seca, mis ojos hinchados. Bajé tambaleándome hacia la recepción, donde don Esteban preparaba su café matutino sobre una hornilla. Don Esteban, mi voz era un hilo, rasposa. Necesito irme, hoy mismo. El viejo me miró por encima de la taza humeante. Sus ojos, ya no tan velados, parecían comprender. Te fuiste al registro, ¿verdad, mijo? Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. ¿Qué sabe usted? Don Esteban suspiró, un sonido antiguo y cansado. La casona es vieja, tiene sus secretos. Hace muchos años, antes de que fuera posada, era una hacienda de verdad, una grande, de minería. Tenía pasadizos, túneles para el personal, para la servidumbre, para ir de un lado a otro sin ser vistos, para llevar los suministros. Un laberinto debajo y entre los muros, entre los pisos. Unos los sellamos, otros los rellenamos, pero algunos quedan vacíos, huecos muertos. Se dice que el aire se estanca ahí, que las penas se quedan pegadas a las paredes. La rejilla, insistí con desesperación, está desatornillada por dentro. Alguien está ahí. Don Esteban apoyó sus manos en el mostrador de madera, mirándome fijamente. Esa rejilla daba a un ducto de aire, un pasadizo de mantenimiento que se clausuró hace siglos. Era para que pasaran los chiquillos de servicio a limpiar las chimeneas. No tiene salida, mijo. Se selló desde ambos lados, lo juro. No hay forma de que alguien entre o salga. Su voz era monótona, pero su mirada era una advertencia. El aire del desierto, a veces, trae consigo más que solo polvo. A veces, trae compañía. No te quedes mucho tiempo en un mismo lugar. No dejes que el silencio te consuma. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, y más aquí, donde las leyendas no son solo cuentos de viejas, son historias que respiran. Me marché esa mañana sin mirar atrás. El sol brillaba con una ferocidad enceguecedora, pero la calidez no me llegó. Conduje por el camino de terracería, levantando una estela de polvo que parecía perseguirme, pero no era el polvo lo que sentía detrás de mí, sino una presencia. Un aliento frío y húmedo en mi nuca. Desde entonces, el silencio ya no es un refugio para mí, sino un tormento. Donde quiera que voy, lo escucho. Ese jadeo rítmico, un susurro que me persigue, me consume. Sé que no estoy solo. Sé que nunca lo estaré de nuevo. Porque incluso ahora, mientras te cuento esto, juro que puedo sentir la mirada y la humedad de un aire que no debería estar aquí, rozando mi piel. La casona del desierto me devolvió al mundo, sí, pero me dejó a merced de lo que acecha en la oscuridad, en el aire quebrado. El aroma del vacío. No sé por dónde empezar. Han pasado meses, o quizás ha sido una eternidad condensada en noches sin sueño, desde aquel día de muertos en Pátzcuaro. La mente juega trucos, eso dicen,
Los médicos lo repiten con una solemnidad cansada, pero lo que viví, lo que sigo viviendo, no es un truco, no es una alucinación pasajera, no es el simple eco de un duelo mal resuelto, es una certeza fría, implacable, como la tierra de un sepulcro recién cavado, una verdad que se ha incrustado en lo más profundo de mis huesos. Mi abuela Elena, mi abuela, falleció hace exactamente un año, justo antes de la festividad que tanto amaba, la que consideraba su propia fiesta de bienvenida para los que se iban y regresaban. Su ausencia, debo admitirlo, fue un golpe que aún resuena en el alma con la fuerza de un tañido de campana en la noche. Ella era el ancla, el corazón latente de nuestra familia, el faro que guiaba nuestras celebraciones, y su partida dejó un hueco tan profundo, tan abismal, que ni todo el cempasúchil del mundo, con su vibrante color de sol y su potente aroma a despedida, podría llenar, ni siquiera intentar ocultar. Pátzcuaro, ese pueblo mágico a orillas del lago, se transformaba cada año bajo su influencia, no solo por la tradición, sino por su propia devoción. Para ella, era un santuario vibrante, un puente tangible, pero también un umbral muy real, entre mundos. Ella solía decir, con esa sonrisa sabia y sus ojos chispeantes, que en esos días sagrados, el velo entre la vida y la muerte se hacía tan delgado como una tela de araña tejida con la luz de la luna, y que había que saber mirar con el corazón, saber escuchar con el alma, para percibir a quienes venían de visita, a quienes regresaban a casa, aunque solo fuera por una noche. Yo, escéptico por naturaleza, siempre la escuchaba con cariño, con una ternura profunda, pero sin verdadera convicción, pensando que eran las bellas fantasías de una anciana piadosa. Qué equivocado estaba, qué ingenuo fui en mi arrogancia. Este año, la preparación para el Día de Muertos fue distinta, extraña. No había la misma alegría desbordante, la misma efervescencia que solía inundar la casa, cada rincón del pueblo. Era un ritual teñido de una melancolía palpable, un tributo solemne más que una celebración bulliciosa. Aún así, mi madre, con una determinación silenciosa, insistió en que mantuviéramos la tradición, cada detalle, cada gesto, especialmente la vigilia en el panteón de Tsurumútaro, a las afueras del pueblo, donde reposan los restos de la abuela, entre hileras de cruces y flores marchitas. Llegamos al panteón al anochecer, justo cuando el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de púrpura y naranja quemado. El lugar, ya abarrotado, era un espectáculo sobrecogedor. Las tumbas, cada una convertida en una pequeña isla de luz, estaban iluminadas por miles de velas titilantes, pequeñas flamas danzantes que parecían estrellas caídas sobre la hierba húmeda. El aire, denso y fragante, transportaba una mezcla embriagadora, casi abrumadora, de copal quemándose en pequeños incensarios de barro, el aroma terroso y dulce del cempasúchil en abundancia, y el vaho azucarado de los panes de muerto recién horneados, aún tibios. La neblina comenzaba a subir lentamente desde el lago, una manta blanca y etérea que envolvía el pueblo en un abrazo misterioso, y el reflejo de las luces en el agua creaba una ilusión espectral, como si el propio cielo hubiera descendido a la tierra. Había música por doquier, el sonido nostálgico de las guitarras, el gemido de los violines, y el canto de los mariachis que evocaban tanto la alegría como la pena. Había risas, había llantos ahogados, había el murmullo constante de oraciones y conversaciones que se perdían en la noche. Era, como siempre, una celebración de la vida a través de la muerte, y mi abuela habría estado encantada. Nos sentamos junto a la tumba de la abuela, limpiada y adornada con esmero, con la precisión que ella misma habría exigido. Había fotografías de su juventud y de sus últimos años, sus flores favoritas, dalias y geranios, y una ofrenda con platillos que ella adoraba, colocados con un cuidado reverente. Había tamales de mole, atole de guayaba humeante, y por supuesto, pan de muerto de formas intrincadas. La noche era inusualmente tranquila, casi antinatural, sin la más mínima brisa, sin un soplo de aire que perturbara la calma. Las flamas de las velas permanecían erguidas, inmóviles, como si el aliento mismo del viento se hubiera contenido en respeto,
en una pausa mística. Yo observaba las luces, perdido en mis pensamientos, en los recuerdos de la abuela, su risa contagiosa que llenaba cualquier habitación, sus manos expertas y arrugadas que preparaban delicias en la cocina, su forma de contar historias que te transportaban a otros tiempos. Una punzada de dolor se apoderó de mí, un vacío que parecía no querer sanar. Fue entonces, en medio de esa quietud cargada de memorias, cuando lo sentí. Un aroma. No era el cempasúchil que impregnaba cada fibra del aire, ni el copal que picaba ligeramente la nariz, ni el pan dulce que tentaba el paladar. Era algo distinto, más denso, más dulce, inconfundible. Dulce de calabaza. Mi corazón dio un vuelco descontrolado, un golpe sordo contra mis costillas. El dulce de calabaza era el postre favorito de la abuela, una receta que ella preparaba con una sazón única, inigualable, y que siempre, sin falta, llevaba a la ofrenda para compartir con los que llegaban de visita, tanto vivos como muertos. Pero en nuestra ofrenda, este año, no había dulce de calabaza. No lo habíamos preparado. Apenas lo percibí, al principio, como una nota sutil en el concierto de olores que flotaba en el panteón, una pequeña disonancia. Luego, se intensificó con una rapidez asombrosa, volviéndose tan claro, tan presente, que juraría que alguien lo había puesto justo a mi lado, que podía extender la mano y tocarlo. Inhalé profundamente, el aroma dulce y especiado llenando mis pulmones, despertando una punzada de nostalgia tan aguda que mis ojos se humedecieron de inmediato. Era ella, pensé con una mezcla de alegría y tristeza. Era como si la abuela estuviera sentada justo aquí, a mi lado, compartiendo su postre favorito, como solía hacer en las tardes lluviosas de Pátzcuaro, contándome historias de duendes y nahuales. Miré a mi alrededor, con una sonrisa triste y una esperanza naciente en el pecho. ¿Huelen eso?, pregunté en voz baja a mi madre y a mi tía, que estaban absortas en sus oraciones, sus rosarios deslizándose entre los dedos con un sonido suave. Ellas levantaron la vista, algo confundidas, con los ojos vidriosos por la emoción y el cansancio. ¿El qué, mi hijo?, preguntó mi madre, con la voz un poco quebrada por las lágrimas contenidas. El dulce de calabaza, respondí, señalando vagamente el aire quieto con la mano. Es tan fuerte, ¿verdad? Tan real. Ellas se miraron la una a la otra. Luego volvieron a mí, sus expresiones de perplejidad convirtiéndose en preocupación. No, Miguel, dijo mi tía con suavidad, su voz intentando ser reconfortante. Aquí solo huele a flores y a copal. Quizás tienes antojo, o la tristeza te juega una mala pasada. Mi niño. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. No, no era antojo, no era mi imaginación. Era real, era vívido, pero nadie más lo percibía. La certeza de que el olor era exclusivo para mí, una experiencia solitaria en medio de la multitud, me golpeó como una ráfaga de aire helado, una revelación perturbadora. La sonrisa se borró de mi rostro, reemplazada por una incomodidad creciente, una punzada de ansiedad que empezó a martillar en mi sien. Estaba perdiendo la cabeza, como sugería mi tía. Mi duelo era tan profundo, tan insidioso, que mi cerebro comenzaba a inventar sensaciones, a distorsionar la realidad de una forma tan vívida. La idea me aterrorizó más que cualquier fantasma. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que era solo el recuerdo, un capricho de mi memoria olfativa, pero el aroma no se fue. Se quedaba, flotando alrededor de mí, una burbuja olfativa que solo yo habitaba, persistente y burlona. Empezó a inquietarme de una forma profunda, a generar una sensación extraña que no era miedo en el sentido de un peligro inminente, sino de algo antinatural, algo que desafiaba toda lógica. Mi pulso se aceleró, y de pronto, un frío, sutil pero inconfundible, recorrió mi nuca. No era el frío de la noche, que a esas horas ya era considerable y se colaba por la ropa. Era un frío localizado, como un roce delicado, una caricia apenas perceptible, pero inconfundible. Se detuvo justo en la base de mi cuello, persistiendo por un instante, y aunque era helado,
como la escarcha en una ventana invernal, no me causó repulsión. Al contrario, había algo en ese toque que era extrañamente reconfortante, curiosamente familiar, como si mi piel aún recordara. Era la misma sensación, el mismo peso ligero, el mismo gesto que sentía cuando mi abuela me acariciaba para consolarme, para tranquilizarme en mis momentos de angustia, solo que ahora venía del vacío, de la nada aparente. Mi cuerpo se tensó por completo, cada músculo en alerta máxima. Giré la cabeza bruscamente, con la esperanza febril de ver algo, alguna explicación, alguna figura humana que se hubiera acercado por detrás. Pero solo encontré el aire quieto y oscuro, las velas parpadeando a mi alrededor en un baile silente, las sombras alargándose y contrayéndose como seres vivos. Nadie estaba detrás de mí, ni una sombra, ni un reflejo. Mi madre y mi tía seguían en sus rezos, sus labios moviéndose en silencio, ajenas por completo a lo que yo estaba experimentando, a la invasión de mi realidad. El mundo a mi alrededor continuaba su curso, con sus propias penas y alegrías, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Me sentí completamente solo, más solo que nunca, a pesar de estar rodeado de cientos de personas, de familiares, de un mar de rostros conocidos y desconocidos. El dulce aroma de la calabaza persistía, una promesa y una amenaza a la vez. Y ahora, cada vez que pensaba en la caricia helada, la piel se me erizaba con un escalofrío que subía por mi columna vertebral. Ya no era solo la mente jugando trucos. Ya no podía engañarme con explicaciones racionales. Esto era algo más. Algo que trascendía lo racional, que se burlaba de la lógica. Las horas que siguieron se arrastraron con una lentitud insoportable. Cada minuto una carga pesada. El ambiente festivo del panteón, que antes me había parecido tan reconfortante, se transformó en una especie de jaula para mis sentidos, un escenario de un drama que solo yo percibía. Cada sombra danzante me parecía una figura al acecho, una presencia oculta. Cada susurro distante se convertía en una palabra no dicha, en un mensaje ininteligible. Me sentía observado, no de forma amenazante, no con una malicia intrínseca, sino con una curiosidad profunda, como si alguien estuviera estudiando cada uno de mis movimientos, cada una de mis reacciones, probando los límites de mi cordura. El aroma a dulce de calabaza, aunque intermitente, regresaba en ráfagas, recordándome su presencia, su inexplicable realidad, anclándome a lo insólito. Cuando finalmente llegó el momento de partir, ya entrada la madrugada, con las primeras luces del alba tiñendo el cielo de un gris pálido, me sentí aliviado y, a la vez, extrañamente reacio, como si estuviera dejando atrás algo vital, algo que no podía nombrar. Era como si dejar el panteón fuera cortar un hilo invisible, pero muy real, que me unía a esa presencia, a esa certeza inquietante. El regreso a casa fue un viaje silencioso para mí. Mis pensamientos un torbellino de confusión y una creciente sensación de pavor. Las calles iluminadas de Pátzcuaro, que antes me parecían llenas de vida y color, con sus puestos de antojitos y sus vendedores de flores, ahora tenían un brillo espectral, fantasmal. Los altares, tan llenos de ofrendas y recuerdos, parecían aguardar en un silencio expectante, como si supieran algo que yo no, como si la noche hubiera dejado una impronta imborrable. Mi mente no podía procesar lo ocurrido, no podía encajarlo en mi realidad. ¿De verdad había sido ella? ¿O mi mente había cruzado una línea, sumergiéndose en un abismo de alucinaciones producto de un dolor demasiado grande, demasiado persistente? La pregunta me carcomía. Al llegar a nuestra casa, una antigua casona con muros de adobe que conservaban el eco de tantas generaciones y un patio central lleno de macetas con geranios, la sensación de que algo me había seguido, que no estaba solo, me invadió por completo. La puerta rechinó al abrirse, el sonido amplificado por el silencio sepulcral de la madrugada. El frío se había colado al interior de la casa, pero no era un frío común, no era solo el aire helado de la madrugada. Había una quietud en el ambiente, una pesadez que no recordaba de antes,
una densidad que parecía anunciar algo inminente. Me dirigí directamente a la cocina, buscando un vaso de agua. Cualquier cosa que me anclara a la normalidad, a la rutina. Encendí la luz tenue y mis ojos, aún cansados, tardaron un momento en adaptarse. Y ahí, justo sobre la mesa de madera pulida, la mesa donde la abuela había amasado innumerables panes, había guisado platillos memorables y había compartido tantas historias, algo me esperaba, algo que desafiaba toda explicación. No era una nota ni un objeto cualquiera. Era un pequeño cuaderno de tapas gastadas, de un color indefinible entre el verde musgo y el ocre, con las páginas amarillentas por el paso inclemente del tiempo. Lo reconocí al instante y el aliento se me cortó en la garganta. Era el recetario de la abuela, su tesoro personal, el compendio de su sabiduría culinaria, donde anotaba con caligrafía elegante y un poco temblorosa, producto de la edad, todas sus recetas secretas, sus pequeños trucos, sus susurros culinarios. Lo habíamos buscado por todas partes, obsesivamente, después de su muerte, deseando preservar su legado culinario, sus sabores, pero el cuaderno simplemente había desaparecido, esfumado sin dejar rastro. Creímos que se había perdido entre los trastos viejos, quizás donado por error en una limpieza. Pero ahí estaba, tan real y tangible como la mesa misma, impecable, cerrado, posado con una intención inconfundible en el centro exacto de la mesa. No había polvo a su alrededor, ni una sola mota. Nada que indicara que hubiera estado allí por mucho tiempo. No había nadie más en la casa. Mi madre y mi tía se habían quedado en el coche un momento más, despidiéndose. El murmullo de sus voces llegaba apenas de lejos. Mis manos temblaron al acercarme, cada fibra de mi ser vibrando con una mezcla de asombro y terror. La piel de mi nuca volvió a erizarse, no con el frío de antes, sino con una sensación de vértigo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Tomé el cuaderno. Las tapas estaban frías al tacto, extrañamente frías, como si hubieran estado expuestas a la intemperie por mucho tiempo. Lo abrí al azar, con dedos torpes, y mis ojos se posaron, con una puntería casi mística, en una página específica, aquella donde, con su tinta desvanecida por el tiempo, la abuela había escrito la receta de su dulce de calabaza. La fecha de la anotación era antigua, de hace décadas, pero el aroma del dulce de calabaza pareció emanar directamente de esas páginas amarillentas, tan fresco, tan vivo, como si acabara de ser preparado en ese mismo instante. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas, ni la histeria que uno esperaría en tal situación. Solo un silencio abrumador, un silencio que se extendió por la cocina y por toda la casa, llenando cada espacio vacío. La confirmación, tan delicada, tan sutil, tan personal, era más potente que cualquier aparición fantasmal, más impactante que cualquier sonido. Ella había estado allí, había dejado una señal, una despedida que solo yo podía entender, una prueba irrefutable, grabada en papel y en mi propia memoria sensorial. Ya no era la duda que carcomía, que te hacía cuestionar tu propia cordura. Era la certeza, una que se clavaba en lo más profundo del ser, en el centro de mi conciencia, redefiniendo todo lo que creía saber. Desde entonces, mi vida no ha sido la misma, no puede serlo. El mundo, antes tan sólido y predecible, tan anclado en la lógica, se ha vuelto transparente, poroso. Cada olor que percibo con especial intensidad, cada corriente de aire frío que me roza la piel sin razón aparente, cada objeto que aparece sutilmente fuera de lugar en la casa. Me pregunto si es una señal, si es su forma de hacerse presente. Me pregunto si está cerca, observándome, quizás sonriendo con esa dulzura que solo ella tenía. El dulce de calabaza, ahora, no es solo un postre, no es solo un recuerdo gastronómico. Es el perfume del vacío, el eco de una presencia que se niega a desaparecer por completo, que sigue aquí, en los márgenes de mi percepción, esperando, siempre esperando. Y yo solo puedo seguir esperando, sintiendo,
temiendo el día en que su presencia se haga aún más clara, más innegable, o el día en que se desvanezca por completo, dejándome de nuevo en la total soledad, pero con el conocimiento inquietante de lo que realmente existe más allá de lo visible, de lo que la ciencia puede explicar. Y en mis noches, a veces, un sutil aroma a dulce de calabaza se desliza por mi habitación y siento la piel erizarse, mientras la neblina del lago parece envolver mi casa, arrastrando consigo secretos que solo los muertos y yo conocemos. Una complicidad silenciosa. Es un miedo que no duele con pánico, sino que permea, que se queda, que te envuelve en su manto. Es el miedo de lo que sabes, pero no puedes explicar, y de lo que siempre te acompañará. Y el vacío. El vacío no se siente tan vacío como antes, sino inexplicablemente lleno de ella, de su ausencia presente, de un amor que trasciende la tumba, y de un terror que te congela el alma en una eterna espera. El parto del monte. Mi nombre es Ricardo, o al menos así me conocían cuando llegué a San Gregorio de las Peñas, un pueblito perdido en la sierra de Jalisco, donde los caminos se desdibujan y el tiempo parece haberse detenido en algún siglo pasado. Fui asignado allí para mi servicio social, un médico joven y lleno de ideales, creyendo que podría llevar un poco de ciencia y modernidad a un lugar olvidado por el progreso. Pronto descubrí que San Gregorio no necesitaba mi ciencia, sino que vivía anclado en sus propias verdades, más antiguas y profundas que cualquier diagnóstico. Los días eran lentos, marcados por el sol que quemaba la piel y las noches por el frío que calaba los huesos, siempre acompañadas por el susurro del viento entre los pinos. La gente, amable en su distancia, me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si mi presencia fuera un presagio o una intromisión en su orden natural. Mi pequeña clínica, apenas una habitación con estantes vacíos, se sentía más como una prisión que como un santuario de la salud. Una noche, el silencio fue diferente, más denso, más opresivo. Era pasada la medianoche cuando un golpeteo insistente en mi puerta me arrancó de un sueño inquieto. Era un hombre viejo, con el rostro surcado por los años y los ojos hundidos. Su voz, un graznido áspero, apenas audible, dijo: «La mujer de la cuesta, doctor, está de parto y está mal». No preguntó si podía ir, asumió que lo haría. La mujer de la cuesta sabía a quién se refería. Una joven, de no más de 20 años, que había llegado al pueblo hacía unos meses, vestida siempre de riguroso luto, como si el duelo fuera su segunda piel. Vivía sola en una casita alejada, casi oculta entre las rocas y la vegetación espinosa, un lugar al que nadie del pueblo se atrevía a acercarse demasiado. Había escuchado rumores, susurros sobre su origen desconocido, sobre el velo oscuro que parecía envolverla incluso bajo el sol más brillante. Nunca la había visto de cerca, solo de lejos. Una silueta lúgubre que se movía entre las sombras de los senderos. La luna, una astilla pálida en el cielo oscuro, apenas iluminaba el camino mientras seguía al viejo por senderos apenas marcados, ascendiendo por una cuesta escarpada. El aire se volvía más frío con cada paso, cargado con el olor a tierra mojada y a pino, pero también, de forma sutil, con algo más, algo denso y animal que no supe identificar. El viento silbaba a través de las ramas desnudas de los árboles, como un coro de voces antiguas que advertían sobre algo inminente. Mis botas resbalaban en la tierra suelta, y la linterna que llevaba en la mano apenas cortaba la oscuridad abisal que nos rodeaba, proyectando sombras fantasmagóricas que danzaban y se retorcían. El viejo caminaba en silencio, sin mirar atrás, como si fuera inmune al frío y a la extrañeza de la noche. Su determinación me impulsaba, pero cada fibra de mi ser gritaba que me diera la vuelta, que huyera de aquel lugar al que la luz de la razón nunca llegaba. Finalmente, entre un nudo de encinos retorcidos y piedras musgosas, la casa apareció. No era una cabaña, sino más bien una choza vieja,
con paredes de adobe agrietado y un techo de tejas rotas que se fusionaba con el gris del cielo. No había ventanas, solo un agujero oscuro que servía de puerta, de donde emanaba una luz rojiza y parpadeante, como la respiración de un ser vivo. El aire alrededor de la choza era pesado, espeso, cargado con el hedor a hierro y a algo dulce y rancio, como flores muertas. El viejo se detuvo en la entrada, su rostro inexpresivo, y me hizo un gesto para que pasara. Dudé. Una sensación de terror gélido me recorrió la espalda, un presentimiento visceral de que al cruzar ese umbral, estaría entrando en un lugar donde las reglas de mi mundo no aplicaban, donde la ciencia sería inútil y la lógica se desharía como polvo. Adentro, la penumbra era casi total. Una vela solitaria, clavada en un plato roto sobre el suelo de tierra, proyectaba sombras danzarinas que hacían parecer que las paredes respiraban. El aire era sofocante, denso, casi irrespirable, con ese olor metálico que ahora identifiqué como sangre, mezclado con el almizcle de la humedad y algo más, algo inefable y primordial. En el centro de la habitación, sobre una cama improvisada de mantas raídas, yacía la joven. Su rostro, pálido y sudoroso, estaba contraído en una mueca de agonía, pero sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una intensidad perturbadora, como si no me vieran a mí, sino a algo más allá. Estaba vestida con un largo vestido negro, desgarrado en algunas partes, empapado en sudor y sangre. Sus cabellos, negros como la noche, se pegaban a su frente. El viejo se sentó en un rincón, inmóvil como una estatua, sin decir una palabra. Solo el gemido gutural de la mujer rompía el silencio. Me acerqué con mi maletín, intentando mantener la compostura, aferrándome a la rutina de mis conocimientos médicos como a un salvavidas. Pero lo que vi y sentí no tenía cabida en ningún libro de texto. Las contracciones eran violentas, antinaturales, sacudiendo su pequeño cuerpo con una fuerza que parecía desproporcionada. Ella no gemía en español, ni en náhuatl, ni en ninguna lengua que yo hubiera escuchado jamás. Eran sonidos guturales, ásperos, una especie de cántico primordial que resonaba en la pequeña habitación y se pegaba a las paredes como una sustancia viscosa. Eran lamentos y graznidos, profundos y ancestrales, que parecían invocar algo, más que simplemente expresar dolor. El olor a sangre se hacía más fuerte, y de pronto sentí una punzada de miedo. No miedo a la muerte, sino a lo que podría nacer de ese tormento, a lo que esa voz estaba llamando. Intenté ayudarla, seguir los protocolos, pero mis manos temblaban. Sus ojos no dejaban los míos, fijos, llenos de una mezcla de dolor, desafío y algo más oscuro, algo casi animal. De repente, su cuerpo se arqueó con un grito que no era humano, un chillido desgarrado que pareció vibrar en mis propios huesos. Y entonces, la cabeza emergió. No era lo que esperaba. No era redonda y suave. Tenía una forma extraña, puntiaguda, y en lugar de un cuero cabelludo cubierto de pelo fino, había una protuberancia ósea. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mis pulmones se negaron a tomar aire. Lo que vi no tenía que ver con la fragilidad de un bebé recién nacido. Era algo duro, casi pétreo, con una piel rugosa y de un color que se perdía en la penumbra. Con otro empujón desgarrador, el resto del cuerpo siguió. Y allí estaba. No era un bebé, no era humano. Su piel, grisácea y correosa, parecía estar cubierta por una fina capa de musgo o ceniza. Sus brazos y piernas eran desproporcionadamente largos, delgados y huesudos, y en lugar de pies, tenía pequeñas pezuñas hendidas, negras y brillantes, como las de una cabra recién nacida. Pero lo más aterrador eran los pequeños cuernos incipientes que brotaban de su frente, oscuros y afilados. No lloró. No hizo el clásico gemido de un recién nacido. En su lugar, un siseo áspero, como el de una serpiente irritada, escapó de su pequeña boca sin labios. Era un sonido de una antigüedad inimaginable, un eco de la tierra misma. El siseo apenas terminó cuando
Con una agilidad sorprendente para una criatura recién nacida, se desenredó del cordón umbilical, lo rompió con un movimiento brusco y saltó de la cama. Sus pequeñas pezuñas golpearon el suelo de tierra con un sonido seco y rápido. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que mi cerebro procesara la imposibilidad de lo que estaba viendo, la criatura se lanzó hacia el agujero oscuro que servía de puerta. Desapareció en la noche con una velocidad pasmosa, sin dejar rastro, como una sombra que se desvanece en la oscuridad. Me quedé paralizado, mi mente en un torbellino de incredulidad y horror absoluto. Pero mi parálisis fue interrumpida por la mujer. Se incorporó con una fuerza sobrenatural, su rostro transformado, sus ojos brillando con una luz salvaje. Extendió una mano temblorosa hacia mí, no con súplica, sino con una amenaza silenciosa, como si intentara impedirme que yo también huyera. El instinto de supervivencia tomó el control. No pensé, solo actué. Solté mi maletín, que cayó al suelo con un ruido sordo, y me lancé hacia la puerta, tropezando con mis propios pies. Sentí un tirón en mi tobillo, un agarre poderoso que por un segundo me hizo pensar que la mujer me había alcanzado. Me zafé con un grito de terror, sin mirar atrás, y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, descendiendo por la cuesta escarpada, ignorando las raíces y las piedras que me golpeaban las piernas, el aliento jadeante en mis pulmones, el corazón latiéndome con una furia descontrolada en el pecho. La oscuridad de la sierra se sentía más densa, más amenazante que nunca, llena de ojos invisibles, de susurros que se burlaban de mi cordura. No me detuve hasta que las luces tenues de San Gregorio de las Peñas aparecieron como un faro de falsa seguridad en la distancia. El viejo ya no estaba, había desaparecido. Llegué a mi habitación temblando, empapado en sudor frío, mi cuerpo temblaba sin control. Encendí todas las velas que tenía, como si la luz pudiera ahuyentar las imágenes que se repetían en mi mente una y otra vez. Los ojos oscuros de la mujer, el siseo de la criatura, las pezuñas, la ciencia, mi fe en la lógica, todo se había desmoronado en aquella choza perdida en la sierra. Pasé la noche en vela, aferrado a mi cama, deseando que todo hubiera sido un sueño, una pesadilla inducida por el agotamiento y el aislamiento. Pero la realidad era tosuda. A la mañana siguiente, me levanté con una sensación extraña, un malestar profundo que no podía explicar. Mis músculos dolían, mi cabeza palpitaba. Pensé que era el shock, el cansancio, pero la sensación persistió. Los días se convirtieron en una neblina. Una fiebre alta se apoderó de mí, una fiebre que me quemaba por dentro, que me hacía sudar profusamente y delirar. Intenté tratarme, revisé mis síntomas, pero no encajaban con nada que hubiera estudiado. No había erupciones, no había infecciones visibles, solo un calor abrasador que consumía mi cuerpo y una debilidad que me impedía levantarme de la cama. Los pocos remedios que tenía no hacían efecto. Los habitantes de San Gregorio me miraban con una piedad extraña, una comprensión tácita de que algo inexplicable me había marcado. Traían tés de hierbas, cataplasmas de barro, pero yo sabía que era inútil. Sentía que algo se había anclado en mí aquella noche, una semilla de lo desconocido. Ahora, meses después, la fiebre ha bajado, pero no del todo. Vivo en una especie de duermevela constante, mi mente nublada, mi cuerpo pesado. Mis colegas en la ciudad, a los que por fin pude llegar con la ayuda de un arriero compasivo, me han hecho todo tipo de pruebas. Ninguno encuentra una explicación. Dicen que es estrés postraumático, una reacción psicosomática a un evento traumático. Pero ellos no estuvieron allí. Ellos no vieron lo que yo vi. Ellos no escucharon el siseo. Siento su presencia a veces. Un frío sutil en la nuca. El olor a tierra mojada y a algo animal que se cuela en mi habitación cerrada. Sé que aquello no fue una pesadilla. Sé que aquello no fue una enfermedad común. La mujer de luto y el viejo desaparecieron del pueblo. La choza de la cuesta está vacía, reducida a escombros por alguna tormenta o el simple olvido.
pero el vacío que dejaron no es el peor. El peor vacío es el que siento dentro de mí. Un hueco donde solía estar mi cordura, mi fe en el orden del mundo. A veces, cuando cierro los ojos, veo las pezuñas. A veces, escucho el siseo. Y una voz, no la suya, sino la mía, me susurra que aquello no fue un final, sino un comienzo. Un comienzo para mí, para algo que ahora forma parte de mí, de mi sangre, de mi esencia. Estoy marcado y sé que nunca, nunca volveré a ser Ricardo, el médico joven y lleno de ideales. Soy algo más, algo que respira con la sierra y con los secretos de la noche. La silente guardiana del Belén. Mi nombre. Bueno, eso ya no importa mucho, ¿verdad? Lo que sí importa es lo que vi, lo que viví, en ese lugar donde el tiempo parece detenerse, donde los muertos tienen más vida que uno mismo. Estoy hablando del cementerio de Belén, aquí en Guadalajara. No es un cementerio cualquiera, se lo aseguro. Es un laberinto de historias, de mármol antiguo y de sombras que bailan bajo la luna. Cuando tomé el puesto de velador, hace ya algunos meses, pensé que sería un trabajo tranquilo. Monótono, sí, pero seguro. Caminar entre las tumbas, escuchar el crujir de las hojas secas, el lamento del viento entre los mausoleos, parecía algo hasta poético, ¿sabe? No había sido mi primera vez trabajando de noche, claro. Había trabajado en fábricas, en almacenes, pero esto era diferente. La soledad aquí tiene un peso distinto, una textura que te envuelve y se te mete en los huesos. Las primeras semanas fueron exactamente como esperaba. Noches largas, una rutina inquebrantable. A las 10, el cierre de puertas. Luego, la primera ronda, con mi linterna trazando círculos de luz sobre los nombres grabados en piedra. A la medianoche, un café caliente en la caseta, revisando que los pocos generadores de luz funcionaran bien, alimentando las lámparas que apenas iluminaban los senderos principales. Y después, el silencio. Ese silencio denso que solo se encuentra entre los muertos. Recuerdo la brisa fría de la madrugada, colándose por las rendijas de la caseta, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y a alguna flor marchita, quizás una ofrenda reciente. Era un olor melancólico, pero no desagradable. Era parte del trato. Me había acostumbrado a la quietud, a la forma en que los árboles se retorcían en la oscuridad, proyectando figuras grotescas sobre los muros centenarios. Pensaba que entendía la paz de ese lugar, que me había adaptado a su ritmo lento y solemne. Pero uno nunca está realmente preparado para lo que escapa a la lógica, ¿verdad? Uno cree que ha visto de todo, que los miedos son solo historias de niños o películas baratas. Yo también lo creía, hasta que la vi por primera vez. Fue una noche particularmente fría, una de esas donde la humedad se te clava hasta los huesos y el aliento se condensa en pequeñas nubes frente a tu cara. Hacía mi ronda habitual, mi linterna explorando los recovecos, cuando de repente, una figura estaba de pie, inmóvil, frente a uno de los mausoleos más grandes y elaborados, justo en la sección más antigua del cementerio, donde las tumbas son verdaderas obras de arte góticas. Un mausoleo de mármol oscuro, con ángeles de piedra y una reja de hierro forjado que parecía una telaraña. Al principio, pensé que era una mujer que había perdido la noción del tiempo. Quizás una de esas dolientes que se aferran a sus muertos con una devoción casi obsesiva. Aunque la hora, las 3 de la mañana. ¿Quién estaría ahí a las 3 de la mañana, rezando bajo el manto de la noche? Me acerqué con cautela, mi linterna en alto, listo para decirle que las visitas estaban prohibidas a esas horas, pero algo en ella me detuvo. Su postura, demasiado rígida, demasiado perfecta. Llevaba un vestido largo, de una tela que parecía antigua, de esas que uno ve en fotografías viejas, de principios del siglo pasado. El cabello recogido en un moño elegante, su silueta dibujada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes. No se movía, ni un solo músculo. Solo estaba ahí, con las manos entrelazadas,
como si estuviera sumida en una oración eterna. Cuando me acerqué un poco más, lo suficiente para poder distinguirla con mayor claridad, fue cuando lo noté. Había algo irreal en ella. La luz de mi linterna no se reflejaba del todo en su ropa. Parecía traspasarla levemente, como si la tela estuviera hecha de un velo semitransparente. Mi corazón dio un brinco, un golpe seco contra mis costillas. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío de la noche, sino por una sensación gélida que venía de muy adentro. Me detuve en seco, observándola desde la distancia. No quería confrontarla, no todavía. Algo en mi instinto me decía que no era una mujer común, que lo que estaba viendo desafiaba cualquier explicación. Ella seguía rezando, con la cabeza ligeramente inclinada, en un silencio absoluto, ajena a mi presencia, o eso parecía. No había sonido alguno que emanara de ella, ni el susurro de su vestido, ni el más mínimo movimiento. Volví a la caseta, el sudor frío corriéndome por la frente a pesar del gélido ambiente. Me senté, intentando calmar los latidos de mi corazón que retumbaban en mis oídos. ¿Había sido el cansancio? ¿Una ilusión óptica? No. Era demasiado nítido, demasiado real, aunque al mismo tiempo tan etéreo. Me convencí de que, quizás, era una broma de mal gusto de alguno de mis compañeros, que sabían de mi reciente llegada y querían ponerme a prueba. Sí, eso debía ser. Traté de racionalizarlo, de buscar una explicación lógica, pero en el fondo, una pequeña semilla de duda ya había sido plantada en mi mente. La miré de nuevo por la ventana, con la mirada fija en el punto donde la había visto. Seguía allí, la misma figura inmóvil, ahora apenas una silueta bajo la luna menguante. Solo se fue cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo de un azul grisáceo, desvaneciéndose lentamente, como una niebla que se disipa con el amanecer. Esa noche, no dormí. La imagen de la mujer se repetía una y otra vez en mi cabeza. Al día siguiente, interrogué sutilmente a los sepultureros, a los jardineros. Pregunté si habían visto algo inusual, si sabían de alguna leyenda particular en esa sección del cementerio. Todos me miraron extrañados. Algunos se rieron y me hablaron de la Llorona o de fantasmas de monjas, pero nada que se pareciera a mi experiencia. Nadie había visto a ninguna mujer vestida de época rezando a las 3 de la mañana. Me sentí tonto, un novato asustado, pero la semilla de la duda, ahora también de la soledad en mi experiencia, seguía creciendo. La siguiente noche, me armé de valor, o quizás de una curiosidad mórbida. Me prometí a mí mismo que, si la volvía a ver, me acercaría, le hablaría, buscaría una respuesta, y, puntualmente, a las 3 de la mañana, ella apareció de nuevo, en el mismo lugar, frente al mismo mausoleo, la misma postura, el mismo vestido. Esta vez, la observé desde la caseta, esperando, conteniendo el aliento. Mi corazón latía de forma irregular, un ritmo desacompasado, y entonces, sucedió algo más. Los generadores de luz del cementerio, esos que mantenían las pocas lámparas encendidas y que yo había revisado personalmente esa noche, comenzaron a fallar. Primero, un parpadeo, luego otro, y de repente, se apagaron por completo. Una oscuridad total envolvió el cementerio. Una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz de las estrellas. Solo la luna, casi llena esa noche, proporcionaba una luz plateada y fantasmal. Mi linterna, que siempre llevaba conmigo, era mi única fuente de luz. La encendí, el haz tembloroso en mi mano. Miré hacia donde estaba la mujer. Ella seguía allí, inmutable. Su silueta ahora aún más fantasmagórica bajo la luz de la luna, como si la oscuridad la hiciera más presente, más vívida en su irrealidad. El apagón solo afectaba al cementerio, porque las luces de la ciudad, al otro lado del muro, seguían brillando con normalidad. No era un fallo eléctrico general, era algo específico. El terror, ese terror primario que te eriza la piel y te seca la garganta, comenzó a manifestarse. Ya no era una broma, ya no era cansancio. Esto era real, y ella era la causa.
Los días se convirtieron en una larga espera por la noche. Las noches, en una agonía de anticipación y miedo. Todas las noches, a las 3 de la mañana, ella aparecía. Y todas las noches, los generadores fallaban, sumiendo el cementerio en una oscuridad perfecta, solo para que ella pudiera manifestarse con mayor claridad. Me quedaba en la caseta, observándola, incapaz de apartar la mirada, un prisionero de su ritual silencioso. Una noche, la curiosidad y el pavor se mezclaron en una combinación letal. Quise ver su rostro. Siempre había mantenido la cabeza ligeramente inclinada, en su eterna oración. Esa noche, me acerqué un poco más de lo habitual, escudado entre las sombras de una gran lápida. Quería ver su expresión. Quería encontrar una pista, una señal de quién era o qué hacía allí. La luna iluminaba su figura, casi transparente. Me detuve a unos 20 metros, mi corazón latiendo como un tambor, y entonces, como si hubiera sentido mi mirada, ella levantó lentamente la cabeza. No había rostro, no había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una cavidad oscura, un vacío absoluto donde debería haber estado su rostro. Era como si la luz se negara a habitar esa parte de ella, como si fuera un agujero negro que absorbía toda la luminosidad. No era una sombra, no era una deformidad. Era la ausencia de algo. La visión me heló la sangre. Di un paso hacia atrás, tropezando con una pequeña losa. Un grito ahogado se atascó en mi garganta. Corrí de vuelta a la caseta, con la imagen de esa oscuridad donde debería haber un rostro grabada a fuego en mi mente. Me encerré, respirando con dificultad, las manos temblorosas. A partir de esa noche, ya no era solo miedo, era horror, un horror que me consumía por dentro. Las semanas pasaron y mi salud comenzó a deteriorarse. No dormía, comía poco. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi piel pálida y tirante. Me convertí en un fantasma andante, una sombra más en ese cementerio. Don Chuy, el nuevo velador, me llamaban, pero ya no me sentía como Chuy, me sentía como una parte más de ese lugar. Mis colegas me preguntaban si estaba enfermo, si necesitaba vacaciones. Yo solo negaba con la cabeza, incapaz de articular la verdad, sabiendo que nadie me creería, que me tomarían por loco. ¿Cómo les explico que una mujer sin rostro, que apaga las luces y se desvanece con el sol, se ha convertido en mi compañera nocturna? Una noche en particular, el viento soplaba con una fuerza inusual, aullando entre las tumbas y agitando las ramas de los viejos cipreses. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas finas, luego en un aguacero torrencial que golpeaba el tejado de la caseta con una furia incesante. Los generadores, como de costumbre, habían fallado a las 3. La oscuridad era casi total, solo rota por los relámpagos esporádicos que iluminaban por un instante las siluetas de las cruces y las estatuas. Estaba sentado en mi silla, temblando, no solo por el frío, sino por una premonición que me oprimía el pecho. La mujer seguía allí, imperturbable bajo la lluvia torrencial, como si el agua no la tocara, como si fuera un espectro de niebla. De repente, un golpe seco, un golpe que vino de la ventana de la caseta, la que daba directamente al sendero principal y, por lo tanto, a la dirección del mausoleo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Luego empezó a golpear salvajemente. No era un trueno, era algo más cercano. Miré la ventana, mi respiración superficial. No había nada, pero en el cristal, justo a la altura de mi hombro, había una marca. Una marca de mano, los 5 dedos, la palma, perfectamente delineados en el vidrio empañado por la lluvia y el contraste de temperaturas. Y no era solo una marca. El vidrio, en el contorno de esa mano, estaba cubierto por una capa de escarcha, de hielo puro, como si la mano que lo había tocado estuviera helada, más allá de cualquier frío natural. Me levanté de un salto, retrocediendo hasta chocar con la pared. La silla cayó al suelo con un estruendo. Miré la marca de hielo, luego miré hacia la dirección del mausoleo. Ella no se había movido de su sitio. No pudo ser ella, pensé, pero la escarcha,
la hora, el apagón, todo apuntaba a ella. Era una advertencia, un mensaje. Estaba invadiendo mi espacio, mi refugio. Esa noche, el terror escaló a un nivel completamente nuevo. Ya no era un observador pasivo. Me había convertido en parte de su macabra coreografía. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, el sol tibio desdibujando las sombras y la mujer desaparecida, busqué información sobre ese mausoleo. Era un impulso desesperado, la última chispa de una lógica que se negaba a morir. Fui a los archivos del cementerio, a los viejos libros de registro, con la esperanza de encontrar un nombre, una historia, algo que explicara la presencia de esa mujer. Busqué por la ubicación, por la descripción del mausoleo, tumbas y criptas familiares. Sí, pero ese en particular, el mausoleo donde ella rezaba cada noche. El nombre de la familia estaba grabado en el mármol, claro, pero los registros estaban incompletos, o, para ser más precisos, ausentes. No había nadie enterrado allí. El mausoleo estaba vacío. Completamente vacío. Era una tumba sin cuerpo, un monumento sin difunto. Entonces, ¿por qué rezaba ella allí? ¿A quién le dedicaba esas oraciones silenciosas y eternas? La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, se unió en un patrón de irracionalidad perfecta. Ella no rezaba por alguien. Ella no rezaba a alguien. Ella era la guardiana de un vacío, la celadora de la nada. Desde ese día, la vida perdió su color. Los días son solo un interludio entre las noches, y las noches son el verdadero tiempo. El cementerio de Belén ya no es mi lugar de trabajo, es mi prisión. No puedo irme, no lo entiendo, pero no puedo. Hay algo que me ata, una especie de maldición silenciosa que me obliga a permanecer aquí. Ella sigue apareciendo, cada noche, a las 3. Los generadores de luz siguen fallando, y yo sigo aquí, en la caseta de vigilancia, observándola. La marca de la mano helada en la ventana, a pesar de mis intentos por limpiarla, nunca desapareció del todo. Cuando me acerco, aún puedo sentir un escalofrío que emana de ella, un frío que parece venir de otro plano. Ya no tengo miedo de la misma manera que antes. Ahora es una resignación profunda, una aceptación de mi destino. Me he convertido en su testigo, en su sombra. A veces, siento que mi propia presencia se está volviendo etérea, como la de ella. Me miro las manos bajo la luz tenue de la linterna y me pregunto si también me estoy volviendo transparente. Me pregunto si, algún día, levantaré la cabeza